quien, dice acá, ha padecido en la carne, la vida vieja, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a la borrachera, a la orgía, a la parranda y a la idolatría abominable. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desenfreno, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, Pedro, ¿qué le está diciendo a los hermanos? No vuelvan atrás. ¿Qué es lo que había detrás? Bueno, esto me viene a la mente, ¿no? Sofía, Alexander. Pequeños niños. Y usted vio lo hermoso de la niñez. Lo hermoso, precioso de la niñez es que no tienen pasado. No tienen pasado. El pasado es el que va a pesar sobre nuestra vida. Ahora uno dice, ¿cómo hago yo para cambiar mi pasado? Bueno, Dios tiene... Son esas preguntas difíciles de contestar, ¿verdad? Y Jesús dijo, debes volverte como niño. Ahora, ¿cómo hago yo para ser como un niño sin pasado? Hermoso, precioso, inocente. Se cree todo, confía todo. ¿Cómo hago para ser un niño? Simplemente yendo delante del Señor y diciéndole, Dios, aquí está mi vida. Aquí están mis líos. Aquí están mis erradas. Aquí están mis conflictos. Aquí están mis luchas. Señor, aquí estoy yo. Y cuando decimos eso, el Señor obra en nuestra vida, Él trabaja en nuestra vida. Y como dice la palabra del Señor, Él me transforma, me hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Dios me hace transparente como un bebé y me blanquea como un bebé. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Él murió en la cruz para perdonar mis pecados, para transformar la vida, para hacer las cosas nuevas en la vida. Él tiene el poder para hacerlo. Y por eso Pedro le estaba diciendo a los hermanos, no vuelvan atrás. ¿Cómo van a volver atrás? No vuelvan atrás. En Tito, cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, capítulo 3, dice esto. En otro tiempo, nosotros también éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. No vuelvan atrás. No hay nada atrás que es loable para volver. Y cuando pensaba en esto también, digo, ¿qué es lo que pasa que algunos han vuelto atrás y piensan en las cosas del pasado? Y Él nos llamó a una nueva vida. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos tironea hacia atrás? ¿Por qué somos tironeados para atrás? Bueno, en primer lugar, porque dejamos de pensar con claridad. Dejamos de pensar con claridad y lo que me da claridad es la palabra de Dios. Entonces, dejo la palabra de Dios, dejo el consejo de Dios y dejo lo íntimo. En
el autor del Apocalipsis, Juan, cuando escribe, dice, tengo algo contra ti, contra la iglesia de Esmirna, de Éfeso, perdón. Le dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que pasa adentro del corazón del hombre cuando deja su primer amor? ¿Por qué ha dejado su primer amor? ¿Por qué deja el entusiasmo por el Señor? ¿Por qué ha dejado de pensar con claridad? ¿Por qué dejó de pensar con claridad? Porque dejó que otros pensamientos de afuera lo invadan y le hagan pensar que esa es la verdad. Cuando nosotros deberíamos fortalecer nuestros valores, nuestros principios en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Pues considerando la palabra. Pero ¿sabe? Hay algo mucho más profundo. Lo que está más profundo está en el corazón. Nadie ve lo que hay en el corazón, solamente Dios. Solamente Dios. Y como dije antes, la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero ahí en el corazón es donde se libran las batallas más profundas de nuestra lealtad y nuestra fidelidad y nuestra confianza y nuestra dependencia y que vamos a seguir al Señor. Ahí es donde se libra. Cuando yo pongo aprecio, cuando le pongo valor a lo que Dios hizo en mi vida. El salmista en el Salmo 51, cuando él regresa después de haber pecado contra Dios, recuerdan cuando él pecó contra Betsabé, mandó matar a Urías, cometió todo tipo de falta, homicidio, adulterio. Pero el salmista dice una verdad muy interesante en Salmo 51. Oh Dios, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad. Dios desea la verdad en lo íntimo. Uno puede tener la verdad en sus labios. La palabra lo dice. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta? Uno puede tener en los labios, en la boca, muchas palabras muy bonitas, muy lindas y bla, bla y todo lo demás. Pero el corazón es el que determina el rumbo de la vida. El corazón es el que determina el caminar. El corazón es el que lo determina. Por eso Dios está reclamando, dame, hijo mío, tu corazón. Dios reclama lo más profundo, lo más esencial, todo. ¿Se dan cuenta? Pedro le estaba diciendo, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás. Pero primero le había dicho, piensen con claridad. Ahora le está diciendo, no vuelvan atrás. No vuelvan otra vez a lo mismo que estaban viviendo antes. No tiene sentido, no tiene propósito. No vuelvan atrás. En tercer lugar, lo que está diciendo aquí, y lo leímos en la traducción viviente. Lo que antes hacían por ignorancia, dice Pedro, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Entonces aquí tenemos nuestros 3 puntos del pensamiento de Pedro. Piensen con claridad, surge del texto bíblico. No vuelvan atrás, surge del texto bíblico. Y sean santos, surge del mismo texto bíblico. Yo señalé eso en mi bosquejo con negrita porque me pareció que eran los 3 puntos que estaba Pedro diciéndole a los hermanos y que nos dice a nosotros en el día de hoy, ¿no? Otra vez, piensen bien. Segundo, no vuelvan atrás. Tercero, vivan una vida santa. Dios es santo. Lo vemos eso en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el Levítico encontramos muchísimas veces esta expresión de la santidad de Dios. Levítico 27 dice, santificaos pues, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y allí mismo dice, sed santos porque yo soy santo, hace referencia justamente a Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45, el pasaje bíblico de Pedro. Nosotros, es como todo, ¿no? Hasta mire cómo uno trasciende, ¿no?
ahora que tenemos nuestros nietos, y bueno, no sé si es un elogio o qué, pero nos dicen, bueno, pero hay algo de Kili en ese nieto, en esa nieta. Y sí. ¿Por qué? Porque los hijos llevan de los padres. Los hijos van a llevar de los padres. Y ustedes recuerdan cuando yo he reflexionado con ustedes muchas veces de esto, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos, ¿qué quiero que mis hijos se lleven cuando se van de mi casa? ¿No? Bueno, es una buena pregunta. Usted escríbala, contéstela, ¿no? Va a tener un cuaderno entero para escribir. ¿Qué quiero que mis hijos se lleven cuando se van de mi casa, cuando se vayan de mi casa? Obviamente que se supone que usted está pensando bien, que sus hijos se van a ir de su casa. Porque hay algunos que piensan que sus hijos de acá no se van nunca. Bueno, ese es otro problema, después lo charlamos. Dios ha hecho los hijos para que se vayan de la casa. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No en cualquier momento. En el tiempo preciso de Dios. Ahora, ¿qué quiero que mis hijos se lleven cuando se van de mi casa? Usted podrá tener sus respuestas, pero lo que más quiero que mis hijos se lleven es por lo menos que puedan ver reflejado a Dios en mi vida. Que se lleven fe, que se lleven confianza, que se lleven la seguridad de que Dios es digno de toda confianza, que Dios tiene más palabra que el mundo al cual van a ir y con el cual se van a encontrar, que Dios es digno de confianza, de creer, que su palabra es verdad, que Él es fortaleza. ¿Se da cuenta? Yo quiero que mis hijos se lleven eso y mucho más. Todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene después. Pero esto es lo que los va a sostener. Esto es lo que les va a dar a ellos fortaleza para enfrentar las aflicciones, las dificultades, las luchas que ellos solos van a tener que enfrentar. Sean santos. Esta es una particularidad y una característica más grande que tenemos todos los hijos de Dios, porque nuestro Padre es santo. Y Pedro les está diciendo a los creyentes, no pasen por alto, no dejen que el Señor pase por alto o que ustedes pasen por alto y no tengan un encuentro con Dios, que no lo puedan ver al Dios obrar en sus vidas. Sean santos, compórtense con santidad y van a poder ver a Dios obrar en su vida y obrarlo en su entorno, obrar en su familia, obrar en sus conflictos, en sus luchas. Lo van a poder ver. Sean santos. La palabra de Dios dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad, a santificación. Santidad, el concepto de santidad es puesto aparte, es diferente. Si alguien le pregunta a usted, ustedes como son cristianos no creen en los santos, yo le digo sí, yo creo en los santos, nosotros creemos en los santos. Y le digo, pero déjeme explicarle, todos nosotros los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo somos declarados santos por la palabra de Dios. Usted y yo somos santos. Fíjese cómo Pablo escribe a la iglesia de Corinto, a los santificados que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, nosotros. Pero es nuestra responsabilidad dar a conocer la vida de santidad, reflejar algo de Dios en nuestra vida. Los cristianos eran llamados cristianos y fueron llamados cristianos porque reflejaban a Cristo, dejaban ver a Cristo en su vida. Nuestra vida debe reflejar la santidad de Dios. ¿Cómo lo reflejas eso en tus palabras? ¿Cómo son las palabras que utilizas? ¿Reflejan santidad tus palabras? ¿O tus palabras son como la de la gente alrededor del mundo que nos rodea? Y uno puede decir, bueno, siempre hay alguien para echarle la culpa, ¿no? O para justificar las acciones.
Pero si soy un hijo de Dios y he entregado mi vida a Jesucristo, debo manifestar en mis palabras santidad. Y la grosería y todas esas palabras no tienen que estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque reflejamos a Cristo, reflejamos a Dios. Y sucede que usted está con personas y hay personas que dicen, perdón. Yo digo, ¿por qué perdón? Porque está delante de una persona que sabe que no soporta esas palabras. Pero uno no está diciéndole, no, eso no tenés que decir, eso no tenés que hablar. Nada. No tenemos que estar diciendo a la gente, no, de eso no se dice, no se habla, porque si no, hay gente con quien no podemos hablar, por la forma que tienen de hablar. El tema es que no nos tenemos que contaminar con eso. Ese es el punto. No te podés contaminar. ¿Por qué? Porque el pensamiento está fundado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque he decidido no volver al pasado. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios y reflejo la santidad de Dios. La vida de Moisés fue transformada totalmente por la presencia de Dios y por esa visión de la santidad de Dios. Cuando Moisés tuvo el primer encuentro con Dios, ¿recuerdan cuando la zarza ardía allí en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 5? La zarza ardía y él no entendía nada porque era algo que no iba con lo común. Él dijo, todo yuyo se quema y este yuyo no se quema. ¿Qué pasa acá? No podía entender. Hoy día una persona diría no, porque las moléculas, porque los átomos, porque le estaría buscando alguna razón científica, ¿vio? Pero Dios al final muestra su gloria. Y Moisés vio la santidad de Dios, experimentó la santidad de Dios, experimentó la grandeza de Dios en aquel momento. Y Dios le dijo, sacá tus sandalias, quítate el zapato, el lugar que estás pisando es santo. Y Moisés tuvo su primer encuentro con un Dios santo. Y de ahí en adelante es como que ese encuentro lo transformó, lo cambió y nunca más cambió sus principios, sus valores y su forma de ver a Dios y su forma de andar y de actuar también. Y quiero que terminemos con el capítulo 3 en 2 de Pedro, verso 4 o 14. Dios está actuando a nuestro alrededor. No debemos pasar por alto a nuestro Dios y no ser como la mujer samaritana que ni se dio cuenta que estaba el Dios hecho hombre con ella hablando. Tenemos que estar alertas, pero tenemos que estar alertas también con una mente renovada y pensando con claridad, con una disposición de no volver al pasado y con una actitud de reflejar la santidad de Dios en nuestra vida. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura, intachable a los ojos de Dios. Mire cómo está terminando ya el mensaje de las cartas de Pedro, ¿no? Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, ¿cuáles son estas cosas que van a ocurrir? La venida del Señor, el fin de los tiempos. Mientras esperan que todas estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica. Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes viven de una manera diferente, que es pura, que es intachable a los ojos de Dios. Es posible pasar por alto la presencia de Dios. Es posible.
pero su palabra, su consejo y todo lo que Él tiene para nosotros, como la mujer samaritana, su vida cambió porque no dejó pasar la oportunidad de conocer a quien le podía cambiar totalmente la vida. No dejes pasar la oportunidad. Quizás hay cosas que arreglar en nuestra vida y nosotros tengamos que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, gracias porque me mostrás que tengo que cambiar mi forma de pensar. Pero también quizás esta mañana podés ir delante de la presencia de Dios y decir, Dios, gracias porque me doy cuenta que te necesito. Pensé que en mi vida todo iba a funcionar igual y que vos eras solamente algo que me iba a ayudar cuando yo lo necesitaba. O cuando yo lo necesitara, te voy a buscar y listo. Mucha gente así, piensa así. Yo necesito a Dios para vivir porque no sabemos vivir. No queremos morir y lo necesito a Dios para morir. Lo necesito a Dios porque no elegí nacer, pero nací. Lo necesito a Dios para vivir. Lo necesito. ¿Se da cuenta? Lo necesito. Y nosotros vivimos como si no lo necesitaríamos. Y Dios está allí para ayudarnos, para sostenernos, para levantarnos, para que nosotros tengamos una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que agrade al Señor. Como Pedro dice acá, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que se note que es un hijo de Dios. Dios te bendiga. Y si hay una persona aquí que aún no ha tomado un encuentro, no ha tomado una decisión con Jesucristo, no ha tenido un encuentro con Jesucristo, yo le animo esta mañana que no se vaya. Y le diga, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Permití que Jesucristo sea tu Salvador. Y si esto te ha hecho algún cambio en tu mente, en tu corazón, decir al Señor también, Dios, quiero ser un cristiano, quiero ser un hijo de Dios que piense como debe pensar y que muestre y viva en santidad. Vamos a tener un tiempo para orar y vamos a orar cada uno de nosotros. Señor, aquí estamos cada uno de nosotros como personas. Te damos gracias por la palabra porque nos viene bien hacer cambios. Y nos viene bien, Señor, cuando vos nos enseñás a hacer cambios, a pensar adecuadamente, a pensar correctamente y a permitirte a ti, Señor, que seas parte de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Señor, queremos reflejarte a ti en toda nuestra vida. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos enseñas para eso, Señor. Gracias porque tenés preparado siempre algo mejor para nosotros y queremos vivir en eso mejor que tenés preparado. Señor, gracias. Gracias por todo lo que vas a seguir actuando y haciendo en nuestras vidas. Te ruego, Dios, por aquellas personas que aún no han tomado una decisión firme contigo. Señor, obra en su corazón, que puedan confiar plenamente en ti, Señor. Tú eres digno de toda confianza. Tú eres el que tiene la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Señor, gracias porque has venido para traernos vida y vida en abundancia. Gracias, Dios. Gracias por el perdón que hay en ti, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén.